8:30. 3 años contigo. Juntos hemos abordado diferentes temáticas. Hemos dado respuesta a tus preguntas. Te hemos leído, escuchado. Hoy más que nunca, estamos contigo. En todas partes, conectados con responsabilidad, pero sobre todo, siempre conectados contigo. Busca nuestros contenidos en Facebook, YouTube, Instagram, iVoox, Spotify. Comparte 8ymedia.com. Contigo, en todas partes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Aire. ¿Qué tal, queridísima audiencia? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por ver a su programa. Carlita. Buenas noches a todos y como saben, de nuevo estamos juntos, pero no revueltos, como debe de ser. Tristemente, y pues, tristemente. Exactamente, pues bienvenidos a su programa favorito, Psicología del Absurdo, el programa humorístico más famoso y más visto de este canal 8ymedia. Ay, pues por favor síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Al parecer ya tenemos también página. Sí, por favor escúchenos en Spotify, en nuestro podcast. Y pues obviamente en YouTube, síganos y ponle like. Exactamente, compartan nuestros videos, ya que siempre tenemos temas de actualidad, temas muy importantes como el que vamos a tratar el día de hoy, de las famosísimas y muy habituales ahora en nuestro tiempo fake news. Qué triste, ¿no? Que ya todo se maneja a través de la mentira. Verdades mentirosas, porque sí. Algunas de las fake news contienen un poco de verdad, pero siempre se le da el peso a la mentira, a la controversia. Y es que en determinado momento podríamos catalogar esto como una simple broma y decir, bueno, no pasa nada, porque sin duda hay muchos creadores de este tipo de noticias falsas y podríamos decir no pasa nada. Sin embargo, vamos a estar analizando algunas de las noticias falsas que en estos tiempos precisamente de esta epidemia del coronavirus han tenido sus estragos y sus secuelas, ¿o no, mi querido Diego? Pues sí, fíjate que siempre han existido las noticias falsas y esto viene ahora sí que desde la época de Roma, desde la imprenta, desde cualquier
sistema de comunicación masivo en donde la intención no es informar, sino manipular. Entonces, tendríamos que tenerlo en claro que el primer objetivo del sistema, el gobierno o quien esté arriba del poder no es informar a su pueblo, sino es manipularlo. Entonces, con base en esta idea, uno tiene que tener también su propio criterio cuando escucha las noticias. Y cuando ya tiene la información básica, lo mejor es, en estos casos, por ejemplo, con el coronavirus, es saber lo que se debe de hacer, actuar con base en un criterio amplio y objetivo, y de pronto ya no escuchar más noticias, porque ¿de qué nos sirve que hoy sean 1,000, mañana 2,000? Mejor nos cuidamos y evitamos el contagio y hacemos lo mejor posible y no nos paralizamos. Sí, exactamente. Y ya que estás hablando un poco de la historia, precisamente me gustaría mencionar un dato muy importante. Ya saben, como un dato histórico que podemos sacar en un tema de conversación algún día. Y es de que precisamente, ¿cuál fue la primera fake news de la era moderna, por así decirlo? Pues resulta que la primera fake news surgió en el año de 1835 y fue por el periódico neoyorquino The Sun. Este periódico, en esta edición de este año de 1835, dijo que se había descubierto para ese tiempo de que actualmente, de que en ese momento en la Luna había seres extraños los cuales la habitaban. Obviamente, debido a que en ese tiempo se estaba ya de moda el uso del ferrocarril, a diferencia de antes que se comunicaban que mandaban los mensajes en caballo, ahora con los ferrocarriles era más rápido, las imprentas también empezaban a surgir, entonces la publicación, ese tipo de periódicos se publicaban de forma masiva. Así que a cualquier lugar al que llegaban, se esparció esta noticia y todo el mundo estaba volteando los ojos a la luna y diciendo, ¿será cierto que allá habitan estos seres extraños? Y en ese momento, la sociedad lo creyó. Entonces, aquí lo tienen como historia, que esa fue precisamente la primera fake news. Pero en la luna sí habita un conejo, ¿qué no? Nah, mentira. Pero ¿por qué está muy de moda la palabra fake news? El que se adjudica como inventor de este término es Donald Trump, pero hasta eso es una fake news, porque el autor de esta palabra es Craig Silverman, es un redactor de BuzzFeed, un sitio de noticias eso, que él usó por primera vez la palabra y de ahí Donald Trump la agarró para sus, ya sabemos, tantos tweets que hace, y él como que la puso de moda, y aunque él dice que fue el inventor, no. El que inventó esta palabra y que sí, la escuchamos por todos lados, fue un redactor de BuzzFeed llamado Craig Silverman. Ok, muy interesante. Pues, ¿por qué son tan importantes y tan necesarias en esta época y en la época de siempre las fake news? Yéndome un poquito más atrás de la historia moderna, en Roma, los juglares, los cuales cantaban las noticias que sucedían en cada ciudad, ellos ponían siempre un poquito de dramatismo o ponían juicios de valor en los guerreros, en los emperadores, en cualquier personaje donde ellos proyectaran con su música las noticias, y siempre había un poco de falsedad en todo esto. Entonces, las fake news son para construir una realidad diferente a la realidad que nadie puede ver, porque no estamos ahí. Entonces, recuerden que la realidad la hacen las masas, no es un hecho concreto. Y si todos creemos una noticia falsa, así como en la época romana, en esta época también, si todos creemos que el coronavirus ya se contagia por medio de las hamburguesas, va a ser una realidad y todos vamos a vivir con una paranoia más de la que nosotros vivimos hoy. Y es que precisamente ahora que mencionas eso de que si el coronavirus se esparce a través de las hamburguesas, resulta que hace algunos años surgió precisamente una fake news que hablaba que aquí en México había llegado un cargamento de plátanos que los habían inyectado con sangre con SIDA. Entonces ya se imaginarán a las tías compartiendo esa información de no coman los plátanos ahorita porque están infectados por SIDA. Y es lamentable porque se vuelve una realidad. Es decir, lamentablemente somos una sociedad que está muy acostumbrada a las mentiras. Somos una sociedad
a la cual le gusta el chisme. Es cruel y difícil decirlo, pero es la verdad. Cualquier cosa que nos parezca como interesante o que nos cause cierta alarma o cierto morbo, solemos compartirla muchas veces porque incluso queremos ser de los primeros en compartir esa información sin antes verificar de dónde viene la fuente, porque mucha de esa información viene de páginas como CNN o el Deforma, ¿no? Pero mucha gente cree que es real, ni siquiera se pone a analizar cuando ve este tipo de noticias cuál es la fuente. Así es, y justamente, por ejemplo, cuando nació el Deforma, tan solo por esa letra que es diferente, bueno, la gente que sí veía la dirección, la URL, pues, se daba cuenta que no era el periódico, pero mucha gente no lo notaba y compartía muchísimas noticias falsas. Y es que eso sí, siempre han existido, o sea, como bien dijo Diego hace rato, las noticias falsas siempre han existido, pero las redes sociales en estos tiempos han contribuido a que su propagación se multiplique exponencialmente y a que sea, o sea, y todavía que sea más complicado verificar la información, o sea, o la fuente. Entonces, ese es el problema, que como viajan ya tan rápido, ya no sabes de dónde viene. Por supuesto, qué mejor ejemplo que las elecciones. Las elecciones en nuestro país, en cualquier país del mundo, son manipuladas, en donde hablan tanto mal como bien de la persona que quieren los partidos o las posiciones que estén en el área de poder. Y pues es algo que nosotros, por no informarnos de la forma correcta, nos dejamos llevar y nos dejamos manipular. Y al final, imagínense que estamos en un cerco y todos somos borregos. Y las noticias son ese pastor alemán que viene correteándonos y nos va llevando a todas partes por donde ellos quieren. Y es la realidad. Terminamos siendo borregos por escuchar ese tipo de realidades, más bien de falsedades, que la convertimos todos en realidad y la sintomatizamos, convirtiéndonos como en este aspecto en angustia, en enfermedades, en muchas cosas. Y es que fíjate que qué bueno que mencionas ese punto, Diego, ya que haciendo un análisis más exhaustivo, incluso por comentarios que hizo el mismo Mark Zuckerberg, él mencionaba de que el 44% de la población en Estados Unidos emplea Facebook como su medio oficial de noticias. Entonces, aquí ya tenemos un problema. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de basarse en ese tipo de rumores? Que, bueno, durante las elecciones se soltaron una cantidad innumerable de fake news que decían en contra de Hillary Clinton, que si había pactado con estos, con aquellos, que si era lesbiana, que si no lo era. El chiste es que todo este tipo de campañas desprestigió como tal la campaña de Hillary Clinton y al final terminó ganando Donald Trump. Pero es precisamente por esa situación que la gente se deja llevar por este tipo de noticias. Y es alarmante que técnicamente el 50% de la población casi crea que todo lo que sale en Facebook es real. Bueno, de entrada no creo que solo sea Estados Unidos. En México y en todo el mundo, yo creo que la mayoría de las personas se cree lo que lee en Facebook. Pero ahora que mencionas lo de la campaña política, hay también algo nuevo que se llama deepfake, que se trata de una tecnología basada en inteligencia artificial que consiste en poner el rostro de una persona en el de otra y falsifica sus gestos para hacernos creer que esa persona está diciendo algo que en realidad no es, o sea, es fake, es falso, o sea, es como si a mí me ponen ahorita la cara de Diego y yo hablo por él. Y entonces hubo mucha crítica de eso porque pasaron a Donald Trump, a famosos, o sea, actores, actrices, haciendo o diciendo cosas que en realidad no eran. Y la gente se lo cree, pero ya, o sea, ya tenemos esa tecnología, esa inteligencia artificial. Y ya está muy cañón porque ahora va a ser todavía más difícil saber si es el video de esa persona o es un deepfake. Yo creo que la mejor forma de tomar las decisiones respecto a lo que escuchamos o vemos es ahora sí la idea socrática, en donde si no es algo positivo, no necesitamos escucharlo. Si no es algo que nos beneficia a nosotros, no necesitamos escucharlo. Y si es algo que habla mal de otra persona, no necesitamos escucharlo. Si alguien quiere votar por alguien, entérate de sus propuestas de forma real, no de lo que te dice otro partido o de las cosas malas que hace, porque somos humanos. Todos hacemos cosas malas, todos hacemos cosas buenas. Entonces, mejor hay que enfocarnos en las cosas que vaya con nuestros valores y nuestra forma de vida. En el caso del coronavirus,
¿Qué es lo que debo de hacer como familia, como individuo, como sociedad? Bueno, si yo, como ley de oro, no quiero perjudicar a otro porque no quiero que me perjudiquen a mí, me voy a cuidar, me voy a resguardar, voy a hacer así todo home office, todo en casa en la medida de lo posible, los que puedan, los que no, hay que encontrar otras formas de cuidarse y siempre cuidarte a ti y cuidar al otro. De ahí en fuera, dejar de escuchar tanta negatividad y tanta falsedad porque nos domina y nos lleva por todas partes como si fuéramos una pelota. Sí, y es que precisamente, ya que hablábamos un poco de Facebook, debemos de saber algo importante, que Facebook se basa en algoritmos. Entonces, hay algo conocido como el algoritmo de contenido. ¿De qué habla este algoritmo de contenido? Bueno, cuando tú entras a Facebook y le das clic a una noticia falsa, ocurren un sinfín de cosas. Para empezar, hay un negocio como tal, que es el negocio de la mentira. Hay muchos sitios en Internet a los cuales tú le das like y con eso ellos van ganando dinero y son cantidades exorbitantes. Entonces, a veces publican este tipo de noticias falsas. ¿Por qué? Porque saben que a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta como lo paranormal y todas estas teorías de conspiración como hablábamos en el programa pasado. Entonces, cuando tú le das like a una de estas noticias falsas, Facebook inmediatamente reconoce que a ti te gustan ese tipo de noticias. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues su algoritmo de contenido te va a bombardear con miles de noticias respecto a ello porque sabe que son de tu interés. Llega un punto en el que mientras más noticias falsas estás leyendo, más te convences y te encierras en una burbuja de una realidad alterna, llamémoslo así, de algo que no es. Sin embargo, ya que te salgas de esa burbuja es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú crees que todo lo que te están diciendo afuera no es verdad. Tú ya vives en esa realidad, te sientes cómodo en esa realidad y así estás bien. Entonces, eso es lo peligroso, de que muchas veces cuando ingresamos a este tipo de noticias, estamos haciendo que esta gente que propaga falsas noticias gane más, pero además nos van a bombardear con una realidad de algo que no es. Por supuesto, y creo que sería importante dar nuestro punto de vista de cuál es el objetivo de las fake news hoy en día, porque siempre han existido, siempre ha sido para manipular, pero podemos tocar antes de los ejemplos que tenemos, ¿por qué tanta fake news sobre el COVID-19? Hay que entender que hay muchos intereses en medio de todo esto, tanto de farmacéuticas, tanto de mercados, en donde quieren inestabilizar el mercado para fortalecer otro tipo de instituciones, otro tipo de países, otro tipo de comercio y hacer un despapalle económico más allá de la realidad que se vive de un virus. Entonces, la intención no la sabemos como tal porque no todos tenemos esa capacidad perversa de estratega, de tomar decisiones sin importar lo que piensen los demás o la salud de los demás, pero obviamente tiene un fondo perverso todo esto. Y no se queden callados, compañeros. Carlita, es que la veo muy callada y pensativa. No, es que creo que como que el audio se retrasó. Pero sí, o sea, como dice Diego, ahorita yo creo que lo que estamos viviendo, lo del COVID-19, es muy importante informarse a través de fuentes verificadas, porque he de decirles que WhatsApp es el principal canal que distribuye noticias falsas. A diferencia de Facebook, que también lo hace, en Facebook puedes, o Twitter incluso, debatir con las personas en el momento, pero WhatsApp no, porque es más privado, o sea, está en tu teléfono y tú nada más te dedicas a reenviar. Entonces, justamente la facilidad con la que se envían mensajes e imágenes hace que sea muy fácil transmitir a las personas, porque ahorita yo le puedo enviar algo al chat que tengo con Diego y con Jonah, y ellos lo reenvían y en cuestión de segundos, ya. Y entonces, se crea toda una gran bola de mala información, sobre todo ahorita con lo del COVID-19, digo, siempre lo existió, pero el otro día me llegó un video de un doctor que creo que de hecho tú me lo compartiste, Diego,
como broma, obviamente, no para creérmelo, sino como broma, de que se pasaba bueno, ni se la pasó, ni la prendió, pero la secadora de cabello por la nariz, que para matar el virus, que... Y lo más triste es que personas... Ah, perdón, fue Yona, no lo recuerdo, pero fue en ese chat. Lo más triste es que las personas a veces solo se quedan con eso y van transmitiendo, es como un teléfono descompuesto, lo van transmitiendo y luego también la información se va también, de por sí está mala y se va deformando más. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Y el problema Les propongo una dinámica, ya que están discutiendo el tema. Les voy a mostrar un poco cómo funcionan las fake news en un segundo, mientras sigan discutiendo el tema. Muy bien, dejemos que aquí producción se encargue del cambio de Yona. A ver, llámale producción. Yona se quiere cambiar y maquillar otra vez. Sí, que le pinten los labios a Yona otra vez. Muy bien. Pero bueno, les comentaba, o sea, el simple hecho de WhatsApp, al ser un medio más privado donde no puedes debatir, y es una plataforma de comunicación, depende más de nosotros no convertirnos en un creador y distribuidor de noticias falsas. Pero a ver, hagamos una pausa, quiero ver qué propone Yona en su dinámica. A ver, todos que escuchen a Yona. Exactamente. Ya no soy Yona, ahora soy el doctor Jonathan Bean. Y bueno, les voy a cambiar un poco el tono de mi voz, haciéndolo un poco más serio, porque la información que les tengo que dar es información sumamente importante y es sumamente urgente que lo compartan en sus redes sociales. Resulta que científicos de la NASA han descubierto recientemente de que después de pruebas exhaustivas en los materiales que trajo el Apolo 11 de la Luna, se ha descubierto que muy en el fondo de la Luna hay restos de queso, lo cual indica una verdad que todo el mundo supo siempre, que la Luna es precisamente de queso. Y sin embargo, los gobiernos han querido ocultar esta información. ¿Por qué? Para ocultarnos cuál es la realidad, para demostrar que vivimos en un mundo alterno. Así que ya lo saben, los invito a que por favor hagan caso de un experto como yo y compartan esta noticia a todos sus familiares para que la gente sepa la verdad y el gobierno tenga que verse obligado a decirnos qué es lo que realmente es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo la gente puede transmitir una idea tan psicótica como la que Yona nos transmitió ahorita? Y si lo haces desde un punto de vista, incluso con una bata que le da un peso de valor, aunque no lo crean, toda la fisionomía, la neurolingüística de las personas tiene que ver en la venta, incluso los lentes que tienen un rasgo de intelectualidad. Entonces, eso da más veracidad en el argumento que estás dando. Todo eso, y yo sé que no todos caen, pero somos millones de personas. Se va a hacer viral y van a decir que la Luna sí es de queso. Y es que así es como funciona. Lamentablemente es que cuando te lo dice alguien con una bata y parece ser que es un doctor certificado, aunque tú no estás viendo su certificado, pues ya porque tiene la bata es un doctor, entonces hay que creerle y haces viral eso y de repente ya todo el mundo empieza a creer que la Luna ciertamente es de queso. Y tienes toda la razón, mi querido Yona. Pero bueno, luego hay audios, no precisamente, o sea, ahorita te veo yo como doctor, ¿no? Pero hay audios y a mí me han pasado cantidad y una vez entré en un debate con alguien que después dije, ¿por qué me estoy enganchando en esta conversación? Donde me mandaron que un doctor del IMSS dijo que iban a soltar, no sé qué, ni lo recuerdo. Entonces yo le dije a la persona, no te lo creas, es falso. No, sí, porque lo dice un doctor del IMSS. Y entonces me empecé a enganchar hasta que le dije, yo nada más te voy a decir algo. Primero dime cómo se llama el doctor del IMSS, porque en el audio no decía un nombre. ¿A qué IMSS pertenece? ¿De qué estado? Cédula profesional y hablamos. Porque efectivamente, nada más por decir, soy el doctor del IMSS y te vengo a decir, o soy el doctor Simi, no. No, así no funciona. E incluso, bueno, mira, ahí tienes, esa es la pura imagen, ¿verdad, amigo? Esa es la pura imagen exactamente de este pseudo doctor que dijo que si te ponías la secadora a cierta temperatura, lograbas evitar que el virus llegara hasta tus pulmones. Lo peligroso aquí es que a lo mejor sí es doctor, pero tiene un certificado un patito o simplemente tiene ideas ilusorias de lo que es una solución hacia el COVID-19 y lo comparte. Y el simple hecho que tenga allá atrás documentos, que vean todo su terreno lleno, plagado de información como médica, puede tener credibilidad. Y entonces creo que tenemos una noticia, ¿no? Una noticia sobre una mala información como esta
que llevó al hospital, ¿no? A las personas. Sí, exactamente. Y a ver, Carlita, adelante. Es que justo así iba a comentar. O sea, Jonah dice pseudo doctor y Diego dice, bueno, porque atrás tiene. Pero es como si, por ejemplo, Diego, tu papá es doctor y yo voy y te visito, me pongo una bata y con todas sus cosas atrás. O sea, no, de entrada, pues Jonah tampoco sabes si es pseudo doctor o es un payaso. O sea, así se puede manipular. Y, por ejemplo, nos hacen un comentario, Marcio Uribe, que tenemos manera de comprobar el currículum del doctor. Efectivamente, y la cédula profesional, pero lo malo de cuando se comparte y se hacen virales las noticias falsas es que nunca mencionan ni cédula profesional ni el nombre completo del doctor. Entonces ahí sí, ni cómo comprobar. Y es que fíjense que qué importante es no creer tampoco en todo lo que vemos, porque incluso los medios de comunicación más institucionalizados con grandes empresas, tipo la BBC o otro tipo de instituciones, han dado noticias erróneas que han sido enviadas por el gobierno. Por ejemplo, recientemente hubo una imagen, incluso un video, de cómo estaban los doctores operando en Italia, en donde se veía todo el panorama que estaba con los pacientes, los doctores trabajando, y semanas después Estados Unidos mandó la misma imagen, el mismo video, diciendo que era en Nueva York los doctores operando y tratando ese tipo de instituciones, y detectaron la similitud, y era el mismo video. Entonces, no sabemos la intención de quienes quieran mandar este tipo de cosas, simplemente la venta de una noticia y tener la primicia, pero qué complicada situación para informarnos. Jonah. Ahora, hay que tomar en cuenta algo muy importante, porque antes de creer una noticia o antes de tomar como real algo, hay que investigar la fuente, como ya lo han mencionado, y no porque sea una persona conocida. Es decir, con esto del coronavirus, precisamente, estaba leyendo un tuit de Elena Poniatowska, en la cual ella decía, el calor es bueno contra el coronavirus, y hoy amaneció especialmente caliente. Ojalá y así siga, porque ayuda a destruirlo. Entonces, es una persona a la que mucha gente le cree porque es una figura pública, es una persona conocida, estudiada, y que de este tipo de comentarios y que la gente le empieza a creer, ahí se vuelve un problema, porque dices, no, es que lo dijo Elena Poniatowska y debe ser verdadero. No se basen solamente en lo que dice una persona, porque ella no es científica, ella no es viróloga, ella no se encarga de este tipo de conocimientos. Su conocimiento es otro y puede ser muy extenso, pero no es en relación a este tema. Entonces, no se dejen llevar por lo que dice una persona solamente porque sale o es importante o la conocen. Así es. O sea, cuando ves una noticia y dudes, o que bueno, en general todos deberíamos comprobar la información, lo primero que hay que hacer es verificar la fuente de la noticia en otro medio de comunicación más confiable, con preferencia que tenga, no sé, una trayectoria más consolidada. También es muy importante verificar el dominio y la URL de la página, porque como ya lo dijimos, luego ponen casi el nombre igual a algún periódico, por ejemplo, y les cambia. Y también es muy importante verificar si otros medios de comunicación tienen la misma noticia y fuentes verificadas. O sea, no nada más se queden como, vi esto en Face, voy a ver acá y sí, ya. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho es agarrar varias páginas, como les digo, de fuentes confiables, periódicos o así, y ya hasta que le rasco y digo, ok, sí. Y no nada más quedarme con, lo vi acá y ya. Hay que estarle rascando porque precisamente pues así corren las malas noticias. Y además, bueno, un dato curioso es que no nada más hay como fake news, sino también hay imágenes falsas. O sea, por ejemplo, hay una muy famosa de un león que es negro, es falsa, que hay un castillo en el mar que no, es falsa. Entonces, existe Photoshop para modificar esto. Y ahorita que Diego mencionaba lo del video en el hospitales, hace poco el ex príncipe Harry fue comidilla porque lo vieron con un carrito de súper lleno de papel de baño o algo así, y se lo comieron vivo al muchacho este. Y no, en realidad es que era una foto falsa, fue un montaje, y justamente es eso, que no nada más es con que leamos, sino también hay imágenes que ponen
y no son verdaderas. Y algo también muy importante que veo que luego muchas personas hacen es que van recorriendo Facebook y nada más leen el encabezado de la nota y se lo creen, lo comparten y ya sin ni siquiera meterse a la nota. Y eso también, pues no, o sea, léanla, aunque vaya a ser falsa, tienen que leer lo que están compartiendo. Adelante, Jonah. Así es, y más allá de leer lo que están compartiendo, ¿de qué fecha es? Porque también es muy habitual de que la gente empiece a compartir noticias que pasaron hace 5 años o hace más tiempo inclusive. Entonces hay que verificar de dónde viene la información, de qué fecha viene, como Carlita lo mencionó el encabezado, porque si lees, llegó el fin, y lo empiezas a compartir y ya cuando lees la noticia, ya ves el título completo era llegó el fin de semana, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí es donde hay un problema como tal. Y es que fíjense que también es importante el hecho de notar ahorita con lo del coronavirus. Hay un sacerdote, no sé si ustedes lo ubiquen, que se llama el famosísimo padre Solalinde. No, que bueno, no lo ubico. Este sujeto es un sacerdote que ha ayudado sobre todo ha hecho especial énfasis en el apoyo a los migrantes. Pero bueno, resulta que este señor recientemente compartió información y compartió un tuit en el que decía que un buen tip contra el coronavirus era la combinación de 3 tés, que era el de manzanilla, el té verde, el diente de león, que es el de la flor amarilla, que cuando se seca parece algodón y vuela, y el último contiene interferón alcalinizante que protege contra el virus. Tomar 3 veces al día sin azúcar. Este señor compartió esta información y este señor tiene más de 200,000 seguidores. Entonces ahí tienen a sus 200,000 seguidores haciendo caso a lo que él decía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, inmediatamente Twitter, porque Twitter tiene ciertos protocolos, que en este caso, en cuanto detectó que la información era falsa, terminó por eliminar el tweet, porque estaba esparciendo algo que no tenía sustento. El señor no es doctor, pero ya mucha gente le había creído. Y a mí me tocó personalmente, en el caso de mi novia, que a su papá le llegó este mensaje en donde decía, es que el té verde es buenísimo para el coronavirus, tómenselo, porque es un remedio casero muy sencillo y muy barato, y el gobierno no quiere que usted se entere de que con eso se puede curar, porque el gobierno perdería el negocio a la hora de vender las vacunas. Entonces, exactamente, entonces ahí ya es cuando se vuelve esto peligroso, porque pues la gente se deja llevar por lo que dice una persona que, como ya lo mencionamos, ni siquiera es experto en esto. Y ahora que menciono este tema de lo que dijo este sacerdote, quiero mencionar también un punto, porque en Internet van a encontrar muchas notas falsas que dicen que si tienes un cuerpo, un organismo alcalino, que entonces eres inmune al virus. Y te dicen que tienes que tomar este o aquel alimento porque cambian el pH de tu cuerpo. No hay prueba científica que respalde esto. Al contrario, es decir, comas los alimentos que comas, el pH de tu cuerpo no se va a ver modificado o no va a modificarse tu salud como tal. A la hora de expulsar esos residuos, sí puedes notar un cambio en el pH, pero hay que tomar en cuenta de que mucha gente se deja llevar por eso, y hay muchas notas falsas que no solo contra el coronavirus, sino que si tu cuerpo es alcalino, puedes luchar contra el cáncer de manera más fácilmente y hasta eliminarlo. No se dejen llevar por estas notas. Sí, fíjate que es un tema que hemos venido arrastrando mucho tiempo, pero hay algo más poderoso que las noticias, porque a pesar de tener muchas fuentes importantes, hay que tener en cuenta que estas fuentes pueden ser muchas veces compradas por el gobierno o por una institución gigante, en donde le conviene vender un tipo de noticia para posteriormente acaparar el mercado. Lo más poderoso es generar un criterio de lo que escuchas y tener contacto con la realidad. Si tú sabes lo que es la realidad o tu realidad y tienes un criterio objetivo, puedes crear pues, una idea mucho más consolidada de lo que puede estar sucediendo. Por un ejemplo, qué casualidad que China, esto sí está descubierto, China está proporcionando muchas ayudas económicas, comprando muchas instituciones para apoyar a muchos países que ahorita tienen el problema del COVID-19 y pues están comprando una parte del mercado muy grande. Entonces, esto no es mencionado. ¿Por qué? Porque no conviene, porque ya viene en el aspecto económico y la famosa cortina de humo, que en este caso es mundial,
que estamos preocupados por la salud, que sí es la prioridad, pero después de esto, ¿qué viene? O sea, está bien cuidarnos y pensar en el hoy y en el ahora, pero también hay que pensar qué va a pasar si salgo de esto. ¿Quién voy a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder con el mundo si salgo de esto? Que es muy probable que la mayoría de las personas salgan. Entonces hay que ser conscientes del hoy y del ahora, pero también en un aspecto positivo pensar en el después. Así es, Diego, o sea, hay que ponernos a pensar en todo eso. Y, por ejemplo, ahorita viendo en el después, las fake news también tienden a veces a llamar al boicot, o sea, las usan para boicotear algo. Voy a poner el ejemplo de ahorita que está del coronavirus y de que quiénes mandan a su casa y quién no. La nota que se ha difundido de Alsea, donde se ha dicho que Alsea mandó a sus empleados sin goce de sueldo, para la cuarentena, ¿no? Entonces todo el mundo, ahí va el boicot, todo el mundo empieza a decir, cuando pase esto de la pandemia, nadie compre en todas esas marcas que están viendo y tiene mucho más. Pues como por castigo al SEA, porque no se vale lo que hizo, que no sé qué. Ok, yo sí me di a la tarea de investigar con varias personas que trabajan en distintos de estas compañías, instituciones de Grupo Alsea, si era verdad o no, de que los mandaron a sus casas sin goce de sueldo. Todas esas personas me dijeron que a las personas más vulnerables, tercera edad, embarazadas o que tuvieran algún problema con salud, Alsea sí les dijo, se van a su casa con goce de sueldo. O sea, al sector más vulnerable, los empleados más vulnerables los mandó a su casa con goce de sueldo. Al resto de los empleados fue por voluntad. Alsea llegaba y les decía, ¿quieres irte de cuarentena como empleado? Sí. Bueno, vete, pero sin goce de sueldo. ¿No te quieres ir? Sigue trabajando. O sea, por un lado dices, bueno, ganan tanto dinero, pues ¿por qué no los apoyan, no? O sea, pero ese es otro tema. Pero aquí la cosa es eso, que están llamando a boicotear este tipo de instituciones porque se corrió la noticia de que dijeron que ningún empleado con goce de sueldo, cuando no fue así. Algunos sí los mandó con sueldo y los demás es por voluntad. Si ellos decidían tomar la cuarentena, ahí sí no. Y lo que sí es una realidad, o sea, es que sí pueden hacer es que si esto va avanzando, les pueden bajar el sueldo, pero no los pueden dejar sin goce de sueldo, a menos de que, como lo repito, sea por voluntad. Ya estando ambas partes de acuerdo, ya no puede haber nada. Pero si los demás, si Alsea llega y te quita el sueldo sin la otra parte estar de acuerdo, ahí sí es un problemón. Que bueno, Marcelo Ebrard ya dijo que esto no lo deberían de hacer. ¿Y Diego? Pues sí, ya posteriormente yo creo que esta crisis se van a tomar cartas en el asunto porque la Ley Federal del Trabajo sí protege bajo estas circunstancias imprevistas al trabajador y lo tiene que cubrir la institución, cual sea. Posiblemente por las medidas que están tomando presentes a esta crisis sanitaria no están tomando medidas sobre eso, pero de que se va a haber una repercusión, va a haber una repercusión. Y pues esto sí es algo que ha afectado la economía del trabajador, que también somos un país que se preocupa mucho y se queja mucho por el trabajador. No estoy defendiendo nada, solo quiero abrir el punto de vista y generar más criterio. Tengan en cuenta que quien nos contrata son las empresas. Entonces, si nada más buscamos boicotear, ayúdame, Carlita, boicotear. Eso, a las empresas, sobre ese tipo de cosas que no ayudan, también puede haber un prejuicio a la hora de las contrataciones, que te mantengas dentro de una institución, porque si uno demanda a una empresa, tienen que saber que tu nombre va a estar en las redes para siempre. Y cuando eres contratado por una institución, mal o bien, ya aparece tu nombre de que, esta persona demandó una empresa, y ya las empresas piensan más en la contratación de esa persona. Entonces, también ellos son quien protegen al mercado de este tipo de circunstancias, y hay que ver qué medidas con el tiempo. Piensen que esto es algo extraordinario y nadie sabía cómo reaccionar.
ni en los países primermundistas. Entonces, no hay que pensar que México es un país que ya debería tener todas las soluciones hoy en día. Sí, exactamente. La verdad es que todo esto del coronavirus va a ir surgiendo, se van a ir tomando las medidas necesarias. Es decir, muchas veces nos cuesta trabajo creer en el gobierno, sin embargo, de una u otra manera es la autoridad. Entonces hay que esperar las medidas que se vayan tomando post que pase esta pandemia, ¿no? Eso es importante, y sobre todo no actuar impulsivamente por ignorancia. ¿Por qué? Porque estaba leyendo apenas noticias de que, por ejemplo, en Jalisco bañaron con cloro y bajaron de camiones enfermeras. Entonces, ¿hasta dónde lleva la ignorancia? Es decir, dejarte llevar por las noticias falsas de que si el coronavirus se contagia de una manera, de otra, no tener las fuentes, no verificar lo que está pasando, lleva a este tipo de actos salvajes. También en un pueblo de Cuautla, recientemente se dio la noticia de que se juntaron los miembros del pueblo, porque allá hay un hospital, y dijeron: no queremos que aquí vayan a aceptar a personas que tengan coronavirus, y si aceptan alguno, nosotros vamos a ir y vamos a quemar al enfermo y vamos a terminar quemando el hospital si es necesario. Entonces nos damos cuenta hasta dónde lleva la ignorancia de la gente, ¿no? Porque al final, cuando ellos estén enfermos, exactamente, ¿qué es lo que va a pasar? Y también algo muy importante que tiene que ver con las fake news, y bueno, lo pasé por alto cuando hablaba de este sacerdote, es que no hay que mezclar la fe con la información, porque muchas veces nos dejamos llevar por este tipo de creencias religiosas y decir: es que si yo tengo mis santitos no me va a pasar nada, es que yo ya me compré mi veladora contra el coronavirus, tus entonces amuletos. Exactamente, entonces ya con eso estoy protegido. Hay que ser conscientes, hay que utilizar el criterio, el sentido común, de que hay cosas que no se solucionan de esa manera. No hay que ser fanáticos de una creencia, hay que tener las bases a la hora de tomar una decisión o una determinación, y la fe no está peleada con la ciencia. Entonces podemos creer, pero tomar nuestras debidas precauciones y no dejarnos llevar, porque, por ejemplo, también apenas el viernes pasado fue lo de la celebración a San Judas Tadeo, y pues toda la gente ahí fue a la iglesia cuando se les había pedido que no fueran, y van bajo este argumento de: es que voy a hacer un acto de Dios, entonces no tengo por qué contagiarme. Lamentablemente es que la vida no funciona así, y hay que estar conscientes de ello. Totalmente de acuerdo, amigo Jonah. Somos un país, como lo hemos tocado en otros programas, que se deja llevar por el pensamiento mágico. Y no está mal tener fe, no está mal tener pensamientos con una ideología más allá de nosotros, pero la realidad es una, y es donde nosotros vivimos. Entonces hay que dirigirnos hacia el bien común y nada más. Y nos comenta Irene Domínguez que qué le decimos del gobernador de Puebla, que la verdad sí se aventó un comentario muy fuera de lugar. O sea, dijo que los pobres somos inmunes al virus. Digo, pues yo no tengo todo el dinero que él tiene, ¿no? Aparte dijo somos. No, sí, como no, si fuera muy pobres pobre. de mente, nada más. A lo mejor decía pobres mentales. A lo mejor se refería a eso, porque no se refirió a lo económico. Pero sí, fíjense cómo la ignorancia, incluso en el estado de poder, donde están en las posiciones fuertes del gobierno, hay gente muy ignorante, y que piensen todo lo contrario. O sea, si las personas con bajos recursos económicos apoyan a este tipo de personas, a lo mejor lo que quieren es que ustedes no se cuiden. No lo sé. O sea, porque es algo muy contraproducente de las palabras donde llevan. Estamos casi a punto de terminar el programa, y bueno, antes que nada hay que mandar saludos, ya que Verónica Romero Herrera nos comenta: buena noche y un abrazo, felicidades por su programa. Ana Rocío Asensio Pérez nos comenta: qué miedo lo fácil que nos engañan. Sí. Y pues sí, la verdad es que así pasa. También nos comenta Marilyn Ruiz: pues sí, como dice Carla, una vez que demuestre algo, ya después se puede escuchar al experto. También como sociedad debemos investigar bien, y muchas fuentes, no ser borreguitos ni chismosos e inventar cosas. Saludos desde Guadalajara para Erika de Anda. Saludos, Erika. Uribe también nos comenta: existe una página donde puedes ver los mitos y verdades sobre los tratamientos, se llama verificovid.mx, y hace mención de algunos como el doctor de Monterrey y otros más. Muchas gracias por la información.
Roberto Cabrera dice, hola, buenas noches, saludos a Carlita. Vamos, Saludos, nuestro enganche ahí para que vean el programa. Y pues bueno, para terminar aquí el programa, queremos terminarlo mencionando algunos puntos importantes, que es a la hora de que ustedes vean estas noticias, ya mencionamos algunos, simplemente reforzarlos para dejarlos con esa idea en mente, que es cuando ustedes vean una noticia, verificar las fuentes, y no solamente una, porque muchas veces si nos vamos a lo que dijo el Universal nada más, puede que se haya equivocado. Entonces siempre hay que ver qué otros medios apoyan dicho comentario, no nada más quedarnos con un punto de vista. Tenemos la posibilidad de en Google buscar más opciones, entonces utilicemos y busquemos medios confiables, como dijo Carlita, no que por una letra, a veces ni siquiera es el medio que nos estamos imaginando, entonces hay que verificar con más medios, tenemos la posibilidad de hacerlo. También, si les llegan mensajes o cadenas de sus tías a WhatsApp diciendo urgente compartir, miren, la verdad es que mientras más urgente les pidan que compartan, menos real termina siendo. Así que también tener cuidado allí. Sí, ya no nos va a dar tiempo a lo mejor de pasar algunas fake news que teníamos. ¿Tú qué dices, Jonah? Pues yo digo, no soy Jonah, pero yo digo que aún tenemos unos 10, 15 minutos para pasarlas. Así es. A ver, Carlita, pues, ¿qué fake news te enteraste tú, por ejemplo? Bueno, de muchas. A diario leo muchísimas, pero una que me llamó mucho la atención y que fue de las que más vi compartidas en mi muro de Facebook fue que el vocalista de Rammstein, Till Lindemann, había sido hospitalizado porque tenía COVID-19. Después, o sea, obviamente así, caritas tristes y todo el mundo lloraba y no sé qué. A los minutos leí otra nota donde la banda había desmentido esto. Efectivamente estaba hospitalizado, pero fue por neumonía y le hicieron la prueba del COVID y salió negativo. Pero todo el mundo se encargó así de, está infectado y todo el mundo lloraba y ya casi ya le estaban, no sé, rezando. Matando. Exacto. Pero no, el señor de 57 años solamente tenía neumonía. No, y yo entre iba a muchas. Inmortalizar mis boletos para Rammstein y decir, oh, no, ya no alcancé a verlo, pero no. El último concierto. No, pues otra no, noticia ni a ese iba a llegar, Diego. Otra noticia famosa fue la de la reina Isabel de Inglaterra, la cual pues, dijeron que estaba contagiada también. Y esta noticia fue en el Publimetro, que finalmente es una institución seria y era falsa. O sea, ahí se dan cuenta de que pueden venir noticias erróneas y de manipulación de cualquier parte del mundo. Fíjate, Diego, que justamente ahorita Publímetro es al que más le he leído, o sea, de un tiempito para acá, son unos meses, más notas falsas. Y esta de Rammstein también Publímetro la puso, y entre otras. Pero ese en particular últimamente siento que está cayendo en eso de las fake news. Yo creo que hay que borrarlo, ¿no? De nuestras redes sociales y de nuestra vida. ¿Y qué me dicen de esta noticia? Por ejemplo, se surgió el rumor de que en Rusia, para empezar, que a pesar de que estaba más cerca de China, no tenía más que 20 contagios. A mí me tocó ver esas noticias cuando aquí ya teníamos los primeros contagios. Después dijeron que esto se debía a que el presidente Vladimir Putin había soltado leones para mantener a la gente en sus casas. Para esto compartieron una fotografía que parece ser que estamos teniendo algunos problemas con las fotografías, entonces ya no vamos a subir de momento más, pero resulta que había una fotografía de un león en las calles. Bueno, esta fotografía venía de un reportaje que se había dado en Sudáfrica, precisamente. Entonces, inmediatamente dijeron que el presidente Putin sí tenía ese liderazgo y tenía el coraje y el valor necesario para tomar esas medidas tan drásticas. La verdad es que no, soltaron osos en Rusia, no leones. Leones no había. Para que sepan la verdad de nosotros. Bueno, pues yo les tengo otra. Se supone que en Nigeria cayó un meteorito y que destruyó iglesias y casas alrededor y ya todo el mundo está impactado porque un meteorito había caído en Nigeria. Pero esto fue totalmente falso. Lo que realmente ocurrió fue que explotó un camión con dinamita y obviamente causó todo este daño
faltaba más es dinamita, y y ya, esa fue la realidad. Explotó un camión con dinamita, pero los medios manejaron, cayó un meteorito en Nigeria. Bueno, de a ver si no es algún Saiyajin en una nave espacial. ¿Tú, Diego, tienes alguna otra nota? Sí, bueno, es que hay tantas que podríamos hablar incluso de todas las notas, porque no sabemos si son verdad o son mentira, como la que les mencioné de Italia y Estados Unidos con las mismas imágenes. Y tenía otra, ¿no? Por ahí, Jonah. Yo tengo otra. Imágenes. Carlita, adelante. Ya sé. Estoy recordando que, pues, se me fue el nombre. Bueno, Nostradamus, ahora lo están involucrando, que él predijo esta pandemia del coronavirus y ya le ponen que porque el murciélago y en el 2020 y que la reina y que es falso. O sea, sí, también investigué y vi varias fuentes donde demuestran que esa profecía de que Nostradamus hizo del coronavirus es totalmente falsa. Y ya recordé la otra es incluso aquí en nuestro país nuevamente, de las tarjetas bienestar que iban a dar el gobierno para apoyos económicos. Y eso me llegó por WhatsApp como 3 veces, no voy a mencionar de quién me llegó, pero así venía ahí y métete aquí y finalmente era un malware que te robaba la información financiera, te robaba tu información personal a la hora de entrar y al final obviamente te das cuenta que era falso. Entonces, qué bueno que soy de las personas que corroboro las noticias antes de hacerlo, pero ¿cómo ya manipulan todo, tanto para a lo mejor un peso político, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tocaste un punto muy importante, Diego. Muchas personas les llegan links o que envíes un mensaje que porque te ganaste un premio o porque precisamente para un trámite oficial o algo, y no lo hagan porque mucha gente cae y efectivamente les roban su dinero, les clonan las tarjetas. Nunca, es muy importante dar información ni de ustedes, ni de sus tarjetas, ni de nada. Si a ustedes les llaman del banco, no es que miren, necesitamos porque ha sido acreedor. Sí, luego lo veo. Cuelguen y verifíquenlo con su banco, porque ese tipo de cosas hace que la gente caiga. Los premios, o sea, si fuera tan fácil ganarse dinero porque nada más vieron tu número y te voy a regalar 20,000 pesos, nadie tendría problemas económicos, la verdad. Nadie dijo nunca. Sí, y es que precisamente también otro punto importante en relación a esto, miren, la verdad es que ahorita, por este tema del coronavirus, se van a soltar muchísimas noticias falsas y la gente es muy creativa para encontrar la manera de estafar. Entonces también se dio la noticia de que venían a la casa, entraban, tocaban, y decían que venían a sanitizar, ¿sí? Se pseudo-identificaban y todo eso. Una vez dentro de la casa te asaltaban. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. A ver, debemos entender a cabalidad todo esto porque, como lo mencionó, se van a aprovechar de esa situación muchas personas. Hay gente que ya se está aprovechando de esta situación, por ejemplo, lo que les mencionaba de la veladora contra el coronavirus y muchos pseudo remedios que, por ejemplo, resulta que en el mercado de Sonora ya tienen la cura contra el coronavirus. Ni siquiera Estados Unidos la tiene, pero en el mercado de Sonora ya está. Entonces, no la tiene ni Obama. Al rato van a estar en cualquier, exactamente, al rato van a estar en cualquier crucero o en cualquier mercado y te lo van a vender a precios exorbitantes y decir, es que esto cura el coronavirus. A ver, usen sentido común, como ya lo mencionamos, analicen bien todas las fuentes, todo lo que está pasando alrededor, no se dejen llevar por la primera fuente de información que encuentren, sino verifíquenlo, porque si no al rato van a creer que realmente en el mercado tiene la cura contra el coronavirus. Hay que tener cuidado de ello. Así es, querido amigo. Gracias por el mensaje, Carlita. Voy a cuidar el sonido. Nos dice Erika de Anda que en Guadalajara dijeron que habría ley seca durante 30 días y que no es verdad. Y el gobernador se molestó mucho. Entonces, yo creo que cuando difundieron esa noticia de la ley seca, todo el mundo va a haber corrido a surtirse y ahorita pues no les queda de otra más que una por día, pues total.
Y bueno, pues ahora sí ya estamos cerca del final, querido equipo. Así que unas últimas palabras, Carlita. Pues nada, se van a repetitivo, pero de verdad siempre verifiquen lo que reciben. Si es de doctores, como les dije, si no hay cédula profesional, nombre, etcétera, no lo crean. Verifiquen de verdad la información que van a reenviar, porque normalmente eso es lo que uno hace, le llega y lo reenvía. Antes verifíquenla para evitar este tipo de noticias falsas y de crear incluso histeria, pánico, paranoia. No la necesitamos. Entonces, colectivo. Exacto. Entonces, de verdad, siempre verifiquen con varias fuentes la información que leen, que les llega de todo. Dieguito. Pues yo les agradezco mucho estar acompañándonos en estos momentos tan complicados para toda la sociedad, en donde tuvimos que encontrar medios distintos para seguir informando, para seguir trabajando, para salir adelante. Aquí estamos para entretenerlos, informarlos y aportar un poco de valores a un mundo desvalorizado. Y pues espero que nos sigan en las redes sociales nuevamente y nos vemos, pues, la próxima semana. Así es, y bueno, nuevamente agradecerles. También nuestra amiga Jime Riverol nos está comentando, ya solicitan que hagamos algo juntos, así que pues claro que sí, mi querida Jime, un día de estos podemos organizarnos y ponernos de acuerdo y aventamos un programa de ¿Cuál es tu chamba? Los invitamos a que también no se pierdan el programa de Jime Riverol, que es los días lunes, tengo entendido. Los lunes. A las 8 de la noche, ¿cuál es tu los chamba? Invitamos a que lo vean, está muy interesante. Tiene muy buenos invitados, así que desde aquí les mandamos un abrazo y un saludo a nuestra amiga Jime. Y pues, sin más ni más, nos despedimos. Amigos, por favor, quédense en casa, sigan las recomendaciones que ha dado el gobierno, por favor, y un saludo a donde quiera que se encuentren y un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Besos y abrazos. Cuídense. Chao.